¿Se escucha bien? Disculpen. Buenos días, licenciada. Yo sí te escucho. Muy bien. Cualquier interferencia me avisan, por favor. Gracias. Bueno, vamos a dar inicio a la clase. Sean bienvenidos. Vamos a desarrollar ya el tema correspondiente a la semana número 4. Hoy empezamos un nuevo mes y pues gracias a Dios por ello también, ¿verdad? Vamos a desarrollar, como les decía, el contenido y vamos a terminar de leer o a desarrollar los primeros 7 artículos del Código de Notariado para que ya avancemos a los siguientes artículos en las siguientes semanas. Como les decía, el tema que abordaremos es el relativo a la formación que tiene que tener el profesional del notariado en el ámbito jurídico y profesional. Recordamos que en el artículo 1 del Código de Notariado está establecido lo siguiente. El notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Para comprender esto un poco mejor, hice en la parte de abajo de esta diapositiva una breve explicación. A pesar de que vamos a tener una clase exclusiva para la fe pública, pues este es como un adelanto para que comprendamos mejor en qué consiste, ¿verdad? Fe pública, entonces, desglosando la definición que nos da la ley o la descripción que nos da la ley de qué es qué hace o el quehacer del notario, es esa investidura, entonces, la fe pública que el Estado le confiere a sus funcionarios públicos. Porque, como su nombre lo dice, fe pública viene de público, ¿verdad? Y lo público es lo del Estado. Entonces, es el Estado el que le confiere a sus funcionarios, entre paréntesis, también empleados, ¿verdad? Porque cuando vemos en el ámbito administrativo los rangos que tienen las personas, son muy pocas las que no tienen a cargos de responsabilidad, ¿verdad? Salvo que estén en los ámbitos más inferiores, casi todos tienen cierta responsabilidad porque emiten documentos, giran oficios, entre otros. En ese sentido, los funcionarios públicos reciben ese mandato del Estado, ¿verdad? De que todo lo que ellos autoricen va a tener fe. Es decir, va a ser certero. Y vean lo que dice, es una investidura. Es como que le colocaran a uno una toga, ¿verdad? Una toga que no se ve, ¿verdad? Pero va ahí contenida. ¿Cuándo se adquiere por parte de los funcionarios públicos esta fe pública? En el momento en que son nombrados, designados, en el momento que ellos toman juramento. Cuando decimos toman posesión, ¿verdad? Entonces, los funcionarios públicos están revestidos de esa fe pública. ¿Para qué? Para revestir de veracidad, certeza y seguridad jurídica los documentos que extienden a los particulares. Es decir, que cada vez que nosotros en nuestra calidad de empleados o funcionarios públicos emitimos un documento, no digamos una resolución, estamos ejecutando aquello para lo cual el Estado nos designó, ¿verdad? Y eso que va contenido en el documento que estamos emitiendo, pues es veraz, es certero y tiene seguridad jurídica. No se duda de su contenido, ¿verdad? Sea esto una certificación de un registro o una resolución de un ente administrativo o una sentencia. En ese sentido, fíjense que existen distintos tipos de fe pública. Hoy no voy a desarrollarlos, pero se va a comprender la idea, porque como les digo, vamos a tener una clase exclusiva para ello. Pero existe fe pública registral, obviamente toda la que tienen los registros. Fe pública administrativa, toda la que tienen los entes, las personas que están en los entes gubernamentales. Fe pública judicial, definitivamente toda la que existe en el ámbito judicial,
¿verdad? Donde se emiten sentencias certificadas por un secretario, entre otros. Pero aparece una que es la que a nosotros nos interesa y que tiene la característica en la que los que la tienen no son funcionarios públicos. Pero esta es la fe pública registral, que es la que tenemos los notarios. Que fíjese que después de graduados tenemos que ir a hacer un proceso de colegiación que manda la ley y posteriormente un proceso de juramentación, así como el funcionario público cuando es nombrado, ¿verdad? Y después de esa juramentación, ya nosotros estamos facultados para autorizar instrumentos públicos, es decir, para ejercer en nuestra calidad de notarios, y lo que autoricemos, así como lo que hacen los funcionarios públicos, va a estar revestido de veracidad, certeza y seguridad jurídica. Y decíamos en semanas anteriores, este tipo de documentos que se autorizan son de tanta importancia que incluso en un juicio y fuera de él hacen plena prueba. Y la plena prueba, si ustedes ya vieron sus cursos procesales, es la prueba máxima, digamos, la superior en un proceso judicial, ¿verdad? Ya no se duda de su contenido, salvo que alguien aparezca con una resolución diciendo que es nulo, el juez lo deja sin efecto, ¿ya? Pero mientras los documentos públicos o los autorizados por notario existan, ¿verdad? Y nadie los haya atacado de nulidad o falsedad, se tendrán por ciertos. Alguien tendrá que impugnarlos en falsedad o en nulidad y hasta que se obtenga una resolución firme podrá dejarse sin efecto, ¿ya? Más adelante vamos a ver otras cosas que complementan esto, pero esa es la idea que quiero que tengan de lo que es fe pública. ¿Y quién dice, establece el código notariado de esa fe pública? También el notario. No solo los funcionarios públicos, sino que también el notario. Luego menciona que se hace constar algo, ¿verdad? El notario hará constar. No es lo mismo, fíjense, hacer constar y autorizar, son dos cosas distintas. La autorización del notario, van a ver ustedes en qué fase de la elaboración del instrumento público viene. Pero lo que veíamos la semana pasada, en esa función autenticadora, al momento de consignar su firma. Pero se hace constar algo que se tiene a la vista, porque el notario no va a hacer constar cosas que no tenga a la vista. Por eso vemos incluso algunos requisitos para ser notario, donde él tiene que hacer las verificaciones pertinentes y va a autorizar con su firma, ¿verdad? Eso es lo que le va a dotar de esa autenticidad. Actos, ¿qué son los actos que el notario autoriza? Bueno, eso yo creo que les había explicado en algún momento de los cursos de Derecho Civil, que no es lo mismo un acto a un contrato, ¿ya? Los contratos, como veíamos en el libro quinto, el Código Civil, son declaraciones de voluntad que realizan dos o más personas donde crean, modifican o extinguen derechos y obligaciones. Es una negociación, ¿verdad? Y tienen efectos jurídicos, obviamente. Por ejemplo, un contrato es una compraventa. Cuando vamos a la definición de compraventa, la misma definición nos indica que es un contrato. A diferencia de un acto, ¿ya? Un acto no es un contrato porque no es una negociación que crea, modifica y extingue. Puede hacer que mediante ese acto se cree alguna obligación, ¿verdad? O se adquiera algún derecho, pero el objetivo de los actos es totalmente distinto al de los contratos, porque los actos lo que hacen es hacer declaraciones o manifestaciones. Por ejemplo, decir, quiero contraer matrimonio.
El matrimonio no es un contrato, ¿ya? Parece, pero no lo es. O decir, quiero otorgar mi testamento, quiero hacer el procedimiento de identificación de persona, porque fíjese que por error me consignaron en tales documentos mi nombre incompleto y ahora que yo necesito usar esos documentos, en el lugar me dicen que no soy la misma persona. Eso es un acto, ¿ya? Entonces, la diferencia entre un acto y un contrato, ustedes ya la empezaron a ver en ese contenido extra de contratos, ¿verdad? Porque todo lo que no esté definido como contrato va definitivamente, y el notario interviene, va a ser un acto, ¿ya? ¿Y cuándo es que va él a autorizar y hacer constar esos actos y contratos? Bueno, en algunos casos la ley lo dispone y en otros es requerido por los interesados, ¿verdad? Cuando la ley dispone es cuando, por ejemplo, se establece los documentos provenientes del extranjero deberán ser, protocolizados tal y tal. Entonces, la ley lo manda, pero definitivamente, de todos modos, si no somos requeridos, no lo podemos hacer de oficio, ¿verdad? Tal vez ahí el legislador lo dejó separado al colocar la O, ¿verdad? Pero pienso que más hubiera sido y o, ¿verdad? Porque pueden suceder ambas cosas. A requerimiento de parte, todo prácticamente lo que el notario autoriza va a ser a requerimiento de los interesados, ¿verdad? O por ejemplo, una disposición judicial, pero en su momento van a ver ustedes esa diferencia. Pero para mí que hay muchas situaciones en las que interviene el notario porque la ley lo ha dispuesto así, ¿verdad? Pero también porque las partes lo buscan. Les voy a pedir que por favor hagan lectura. Yo sé que ustedes aquí ya están en unas fases de estudio del derecho procesal y posiblemente esto lo vieron en alguna introducción de derecho procesal, pero es importante que ustedes conozcan definitivamente la Constitución Política de la República de Guatemala, todos sus artículos, todos, porque de ahí se desprenden todas las demás leyes que tenemos en el país, tanto las ordinarias como las reglamentarias y las individualizadas, que es ya donde se aplica, ¿verdad? Por ejemplo, el derecho a la vida, ¿verdad? Está consagrado en la Constitución. Luego lo encontramos desarrollado en otras leyes, dentro de las cuales están las penales, ¿verdad? Y luego, pues existen reglamentos de aplicación de algunas leyes en ese sentido. Por ejemplo, la ley del sistema penitenciario, entre otras que tienen ese desarrollo de aquellas leyes penales y procesales penales. Y más abajo ya vienen las individualizadas, que serían las propias sentencias que se llevan en contra de la comisión de algún delito contra la vida. Entonces vean cómo baja la norma, ¿verdad? Pero de la otra ley que es importantísima, que tienen que conocer en materia procesal, es la ley del organismo judicial. Yo sé que muchas veces la citan cuando se dan las clases, pero nunca nos tomamos a la tarea de hacer una lectura completa de ella, ¿verdad? Porque salvo que llevemos un curso de derecho procesal específicamente o introductorio, pues vamos a desglosar toda la ley. Ustedes ya vieron que en derecho civil vemos la ley completa. Aquí en derecho notarial vamos a ver en los 3 semestres que van a tener la ley del código de notariado, ¿verdad? Pero a veces se tiende a que la Constitución y las leyes constitucionales, por supuesto, y la ley del organismo judicial, que es importante, la veamos solo en algunos artículos. Entonces, mi recomendación es que tanto la Constitución como la ley del organismo judicial hagan el tiempo de hacerle una lectura integral y le hagan también su ficha técnica, ¿verdad? Con sus datos de importancia. Pero para mi curso, para esta clase, me interesa que lean del artículo 37 al 43.
para ver qué se establece sobre el ejercicio del notariado. Ahora, como el tema del curso de hoy es la formación jurídica y profesional del notario, vamos a ver de dónde viene esa terminología. Cuando veíamos el tema de dónde surgieron los notarios, veíamos cómo históricamente, ¿verdad?, tuvo distintos nombres hasta lo que hoy conocemos. Incluso cómo fue su aplicación en el caso guatemalteco, ¿verdad?, hasta lo que hoy existe. Definición de notario. En el primer congreso de la Unión Internacional del Notariado Latino que tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina, en el año 48, se definió el término de notario. Y aclaro que es notario en el notariado latino, no en el sajón, no en el administrativo ni en el del funcionario, ¿verdad? Sino en el notariado latino, es decir, aquellos países en los que es necesario y requisito la formación profesional como notario de forma universitaria, ¿verdad? El notario latino entonces se definió es el profesional del derecho encargado de una función pública. Vean qué interesante. No es funcionario público, sino el profesional del derecho encargado de una función pública. ¿Por qué? Porque el Estado así lo dispuso. Que consiste en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los documentos adecuados a ese fin y confiriéndoles autenticidad, conservar los originales de estos y expedir copias que den fe de su contenido. Entonces, vean, ahí se describe todo lo que el notario hace. Recibe lo que quiere el cliente, lo escucha, interpreta lo que quiere y le da la asesoría y le dice, no, es el contrato que le conviene a usted, es este, y le da la forma legal. Fíjense que ¿a qué le va a dar él forma legal? A la voluntad de las partes, no a la voluntad de solo una de las partes, no, a la voluntad de las partes que intervienen. Si estamos en una compraventa, hay comprador y hay vendedor, no solo hay comprador o no solo hay vendedor. Le da forma legal al documento adecuándolos a ese fin y confiriéndoles autenticidad con su firma. Conserva los originales porque vamos a ver que muchos de los documentos se autorizan dentro del protocolo, que no se me preocupen todavía porque vamos a desarrollar todo esto, cuáles van dentro del protocolo, cuáles van fuera, por qué van dentro, por qué van fuera, qué requisitos llevan unos y qué requisitos llevan otros. A eso vamos a llegar en las siguientes clases. Conservar los originales, en nuestro caso, dentro de la figura del protocolo, y expedir copias que den fe de su contenido, ¿verdad? Como les digo, esta definición fue aprobada en ese congreso y esa es la aplicable, ¿verdad? En nuestro país tenemos que recordar que la formación del profesional del derecho incluye también el de la abogacía, ¿verdad? De tal cuenta, al momento de aprobar la tesis, nosotros obtendríamos solamente un título profesional de licenciatura en ciencias jurídicas y sociales, que les decía que solo nos faculta para brindar asesorías y dar clases, ¿verdad? No vamos a poder diligenciar ningún caso como abogados porque no vamos a poder firmar memoriales, ni tampoco vamos a poder autorizar instrumentos públicos porque no somos notarios. En nuestro entorno, en Guatemala, en el Colegio de Abogados y Notarios hay colegiados solo de ciencias jurídicas y sociales. Quiere decir que ellos solo hicieron tesis, ¿verdad? La ley lo permite. ¿Qué sucede con esos casos? Bueno, las personas o nunca quisieron hacer examen técnico profesional de fase pública y de fase privada para obtener los títulos de abogados o notarios, o habiendo hecho los exámenes no los aprobaron, ¿verdad? Entonces, pues decidieron solo ser licenciados en ciencias jurídicas y sociales. Hay muchas dependencias gubernamentales que sí los contratan, ¿verdad?
pero no son ni abogados ni son notarios. Una vez obtenido la licenciatura, digamos, la tesis, pues uno ya se somete a los exámenes técnicos profesionales, tanto en la fase pública y en la fase privada, para obtener los otros dos títulos, ¿verdad? La fase pública, el de abogado, y la fase privada, la de notario. Estas dos fases van amarradas en nuestro país. No se puede solo sacar una fase y obtener un título independiente del otro. Se tienen que aprobar ambas fases y después la persona pues procederá a obtener esos títulos facultativos y a colegiarse ahí sí como abogado y notario. Si ustedes ingresan a la página del colegio, van a encontrar colegiados solo de la licenciatura y otros colegiados de abogados y notarios, ¿verdad? Puede darse el caso que una persona solo sea abogado y no sea notario, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si esa persona en Cuba es abogado, viene a Guatemala y quiere ejercer, hace la incorporación, pero como notario nunca va a poder ejercer porque está en el sistema del notariado administrativo. Allá fue el formado, ¿verdad? Y aunque incluso aquí se someta al examen privado de la fase, al examen técnico profesional, comúnmente denominado privado, de la fase privada, no va a poder ser notario, ¿verdad? En su caso, ¿verdad? El ejemplo cubano, ni por no ser guatemalteco, ni por no venir de un sistema del notariado latino. Entonces, pueden haber abogados que no son notarios, pero ojo, no pueden haber notarios que no sean abogados, porque todo el que es notario es abogado también, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes estén hablando de autorización de contratos a partir de estos cursos, ustedes ya no pueden decir el abogado va a firmar el contrato, porque el que firma el contrato es la misma persona, pero en su calidad de notario, ¿ya? O pueden decir el abogado y notario, ¿verdad? Los que se dedican exclusivamente al notariado son muy celosos de que se resalte que la función que se está ejerciendo es la de notario, porque el abogado no tiene fe pública para autorizar actos y contratos. Eso solo lo tiene el notario. Como se indicó, ¿verdad? En nuestro país se forman los profesionales de manera paralela, ¿verdad? Van estudiando para la licenciatura, para la abogacía y para el notariado. Incluso en la universidad rural, antes, yo no sé si ahora, obtenían un cuarto título que los acreditaba como especialistas o énfasis en derecho ambiental, ¿verdad? No sé si eso seguirá sucediendo, ¿verdad? Pero así pasaba antes. Entonces, vean ustedes la lógica que tiene que desde el primer día que ustedes están estudiando derecho, se están preparando para ser abogados y notarios, obviamente también licenciados en ciencias jurídicas y sociales. ¿Por qué? Porque dentro del desarrollo del curso hay muchos cursos que tienen que ver más con el ámbito de jurídico y social, ¿verdad? No específicamente con el notariado ni con la abogacía, porque ustedes ven otros cursos como por ejemplo derecho agrario, derechos humanos, entre otros, ¿verdad? Adquiriendo entonces conocimientos desde el derecho civil, el penal, el administrativo, el mercantil y obviamente el notarial, ¿verdad? No pueden ustedes estudiar derecho notarial, considero, en el primer y segundo semestre de la carrera, porque ustedes están conociendo ahí las bases, o el estudiante de derecho está conociendo las bases del derecho civil, del derecho penal, del derecho constitucional, mercantil, ya. Es hasta a partir del séptimo, octavo, noveno y décimo semestre, donde en el séptimo los estudiantes empiezan en una licenciatura a abordar los cursos de derecho notarial, porque ahí van a aplicar los conocimientos del derecho civil, porque es imposible estudiar notariado sin no haber previamente cursado derecho civil, ¿verdad? Porque muchos de los contenidos del Código Civil van a ser los que aplicaremos en notariado. Asimismo, del derecho mercantil. Hay algunos aspectos del derecho mercantil que
los tienen que aplicar en derecho notarial, como por ejemplo la constitución de sociedades mercantiles, como por ejemplo la constitución de fideicomisos, actas de nombramientos que se hacen en el ámbito mercantil. Francisco Larroyo concibe la profesión como un conjunto de habilidades adquiridas mediante determinado aprendizaje y al servicio de una actividad económica destinada a asegurar y mantener la vida humana, señalando como fases de la formación la científica, la técnica, la ambiental, la cultural, la económica y la social. No me van a dejar ustedes mentir que hace 2-3 días vimos la publicación de la adulta mayor en Nevaquiche que fue desalojada. Y qué gran conflictividad surgió, ¿verdad? Pero me puse yo a pensar que la señora manifestaba que le firmó al hijo unos documentos de unos terrenos que ella había tenido por herencia de sus padres, palabras más, palabras menos, y que el hijo la había hecho firmar, aparentemente, ¿verdad? No estoy opinando, pero pudiera ser una situación que me sirve para ejemplificar la importancia de que nosotros hagamos bien nuestra función como notarios. ¿Por qué? Porque si la hija, la señora, no fue explicada del documento que estaba firmando y, por ejemplo, en vez de una donación con usufructo vitalicio o un testamento, la hicieron firmar una compraventa, ahí el notario tiene responsabilidad, porque la señora fue engañada. ¿Ya? Si fuera ese el caso, por supuesto, yo no estoy diciendo que ese es, pero puede ser una posibilidad que el actuar o el actuar conveniente solo para una de las partes del notario, en ese caso, pudo haber causado una situación de esta categoría. En el ámbito familiar se ven muchos tipos de problemas, pero esto es muy, muy común, donde acuden con un notario y los adultos o las personas que quieren donar, porque ellos lo que quieren es darle a esa persona porque la quieren, ¿verdad? Y resulta ser que el notario en componenda con el que le va a beneficiar le dice, mire, mejor no pongamos donación porque van a poder revertirla y de ahí le van a quitar la propiedad. No le dicen al que está otorgando, mire señor, para que usted cuenta con otros bienes. Si contara con otros bienes, pues no había problema, pero si no contara con otros bienes, usted está segura de donar el único bien que tiene. Si es así, si usted lo quiere hacer, se recomendaría que constituya usufructo vitalicio, quiere decir que usted va a usar y disfrutar ese bien hasta que se muera, para que no la echen. Pero si el notario no hizo esas advertencias, es como cuando uno firma para ser fiador, ¿verdad? Cuando uno firma para ser fiador, lastimosamente solo le llevan el documento y nadie le advierte que el que firma como fiador asume toda la responsabilidad del deudor en caso de que él no pague. Así de sencillo. Entonces, de por sí la gente no le gusta leer o no nos gusta leer a muchos, ¿verdad? De por sí no nos gusta analizar el contenido. A veces ni escuchamos. Yo siempre les digo cuando se va a celebrar un matrimonio, ¿verdad? Los contrayentes, ellos por lo menos que están es por definir el tema del régimen matrimonial, porque en ese momento ellos creen que el amor va a durar toda la vida. Y uno tiene que hacer el papel ahí de advertir. Ahí van a ver ustedes en unos artículos del Código de Notariado que manda que se le advierta a los que están firmando un instrumento público. Pero a lo que quiero entonces llegar es que la función que el notario ejerce en la sociedad, dice acá, asegura y mantiene la vida humana. Porque en ese trato diario que tienen los seres humanos, que se trasladan bienes, que se compran bienes,
es la vida de ellos la que se está desarrollando. Y al notario haberle cedido la fe pública, él participa de esa vida de los seres humanos, tanto en su ámbito personal, comercial, ya por las empresas que tienen, por las propiedades y las relaciones familiares que tienen. Y por ello es que él es formado desde el primer momento científicamente, técnicamente, ambiental, cultural, económica y socialmente. Y no solo debemos ser robots, ¿verdad? Que escuchamos, elaboramos y le decimos a la persona firme. No, tenemos que explicar el por qué, para qué. Y no digamos en aquellos contratos donde, pues, por ejemplo, van a hacer negociaciones de largo plazo. Ahí mucho más, porque en los contratos va incluso hasta establecido cómo se resolverá en caso de incumplimiento. ¿Qué medios directos tienen para capacitar al notario? En nuestro país, como decíamos, ¿verdad? Una vez que se culmina la formación, se hacen la preparación para exámenes privados como fase previa, ¿verdad? Y se aprueban dichos privados en la Universidad de San Carlos. Los exámenes privados que le hacen a uno es un examen de 3 horas oral, 1 hora con cada catedrático, ¿verdad? Que le pueden preguntar desde lo más básico hasta lo más difícil, que uno lleva las leyes para fundamentarse después de haber respondido cada pregunta, ¿verdad? No se puede antes fundamentar, sino una vez dada la pregunta, y si se lo piden, pide una autorización para fundamentar, es decir en qué artículo de la ley está la respuesta. Por eso es que nosotros somos más dados a estudie su ley, ¿verdad? Vea la estructura de su ley. Cada universidad tendrá su método, ¿verdad? Yo ya en su momento hice exámenes privados y de tesis en la universidad rural. No les podría decir en la actualidad cómo van a ser sus exámenes, pero normalmente eso es, ¿verdad? La formación que tiene uno va dirigida muchas veces, por eso el profesor tiende a tener eso, porque esa fue nuestra formación, la mayoría, ¿verdad? A que todo esté basado en la oralidad, ¿ya? Que sepamos en qué artículo está, que tal vez no sepamos el artículo completo, pero sepamos el sentido, o en algunos casos sí tengamos que saberlo, ¿verdad? Y el porqué de cada contenido. Por eso a mí me gusta cuando doy las clases desglosar los artículos, porque considero que es la mejor forma que tiene el alumno de que se le quede algo. Ahora, las leyes son cambiantes. Hoy puede ser un artículo y mañana lo cambian, ¿verdad? Y pues por lo menos ya sabíamos las bases y ya nuestra lectura va a tener una comprensión de, por ejemplo, por qué la cambiaron. En nuestro país, únicamente para ejercer el notariado, al día de hoy, es obtener el título de notario a nivel universitario, ¿verdad? No nos exigen al día de hoy que tengamos ni maestría ni doctorado en derecho, tampoco entramos a un sistema de oposición. Las personas, si bien es cierto, graduadas de abogados y notarios, pueden estudiar una maestría, pueden estudiar un doctorado en materia notarial, pueden hacerlo, sin embargo, este no es un requisito para ejercer el notariado. En otros países, para ser notario, además de obtener el título, se tiene que entrar a oposición. Es un examen que se va a hacer, ¿verdad? Para saber si va a poder ejercer como notario. Perdón. O en su caso, hay algunos países donde las notarías se dan por circunscripción territorial y pues se le adjudica a un notario, ¿verdad? Por oposición esa notaría. Cada país tiene distintos sistemas. En México, decía un catedrático, casi que son heredadas las notarías, ¿verdad? Imagínense, esas notarías en esa categoría tienen garantizada
la recepción de clientes, ¿verdad? Porque no pueden ir con cualquier notario. En nuestro caso no es así, es un sistema distinto. Hay países posiblemente que tengan hasta universidades específicas para formación notarial, ¿verdad? Pero en nuestro caso está dentro de las universidades la formación. Como decíamos, en nuestro país funciona simultáneamente la preparación para ambas carreras y la excepción podría ser nada más, ¿verdad? Cuando esa persona proviene de un sistema que no es el latino, ¿verdad? Y aunque fuera guatemalteco, no podría, tendría que cursar nuevamente. Si no es guatemalteco, no va a poder definitivamente, ¿verdad? Aunque los requisitos ya los vamos a ver en un momento. Ese es el caso que tendría que comentarles. En la actualidad existe una propuesta de código de notariado nuevo, ¿verdad? Con el cual, pues, me parece que hay ciertos requerimientos adicionales a la obtención del título de notario, donde se demanda créditos por estudios, donde pues puede requerirse cierta especialización. Habrá que ver cómo esto se desenvuelve, si tiene avance en el Congreso, porque es un proyecto que creo que lleva más de 10 años, decían, en el Congreso de la República y no ha logrado avanzarse, ¿verdad? Entonces habría que ver si va a tener algún tipo de avance y apoyo político. No les podría decir si es positivo, si es negativo, porque depende, ¿verdad?, de que veamos como positivo y que veamos como negativo. Muchos reclaman, ¿verdad?, que ya los notarios que se graduaron tendrían derechos adquiridos y no necesitarían cumplir con esos otros requisitos para ejercer el notariado. Sin embargo, los nuevos graduados sí. Pero no les puedo hablar de una ley que solo está en proyecto, ¿verdad? Sino hasta saber que sea esto aprobado y publicado. Aunque hay mesas de negociación o han habido participaciones, porque, por ejemplo, un tema que está causando problema en el gremio es el ejercicio del notariado en el extranjero, ¿verdad? Y ahí es donde puede haber cierta disminución de los derechos que actualmente tienen los notarios del ejercicio del notariado en el extranjero, como van a leer en la ley del organismo judicial. Esta es la estructura del Código Notariado, decreto 314, ¿verdad? Consta de 112 artículos. Ya vemos que el 39 fue derogado, me parece que por la ley del YUSI, y el 50, que tiene que ver con la prenda agraria, ¿verdad? Que también se fue dejado sin efecto. Tenemos que considerar lo siguiente: el que imprime las leyes o las casas que imprimen las leyes, casas editoras, como no han sido estas reformas expresas a la ley, como demanda el artículo 110, que les hablaba yo de la unidad de contexto. Vamos a ver si es este. Sí, establece que toda disposición va a tener que hacerse por reforma expresa. Pero sucede mucho, ¿verdad?, que se emiten leyes tributarias o se hacen reformas a leyes tributarias y dicen que se quede sin efecto todo lo que tenía que ver con la ley que se quedó sin efecto. Y no hacen reforma expresa, ¿verdad? Entonces, como no hacen reforma expresa, siguen imprimiendo los códigos con los mismos artículos y ahí está, aparecen. En algunos casos los quitan, ¿verdad? Y en algunos casos hay comentarios. Por eso, tal vez es conveniente, fíjense que está, por ejemplo, este código notariado, que creo que me costó 60 quetzales, que trae anotaciones y pues sirve eso, ¿verdad? En el caso de saber, miren, ¿y por qué dice aquí esto si ya no es eso, ¿verdad? Entonces, es un problema que se da, ¿verdad? Porque el legislador no es notario, ¿verdad?
pero tal vez los que los asesoran no saben este componente del artículo 110 del Código Notariado. Incluso fíjense que en el pasado hubo una reforma tributaria, no me acuerdo si fue la de Pérez Molina, pero en ese periodo se hizo cambio de el valor del papel protocolo, por ejemplo, de valer 1 quetzal pasó a valer 10 quetzales, pero había otros cambios que querían hacerle, creo que al papel, a la seguridad del papel, algo así. Y una vez que entraron en vigencia esa reforma tributaria que modificaba un montón de artículos de un montón de leyes y afectaba en el notariado, se planteó una inconstitucionalidad y se dio con lugar porque precisamente este principio de unidad de contexto se vulneraba, ¿verdad? Entonces vean que es importante, ¿verdad? Nuestro código notariado, imagínense, entró en vigencia en 1946, todavía se emitió, y vigente en el 47, se emitió y desde ya traía el componente más o menos, aunque no se estaba como ahora, ¿verdad? Tecnológico, porque, por ejemplo, cuando se habla de la máquina de escribir, ¿ya? Y habla de otros medios, en algunos otros casos de formas de reproducir, ya se estaba visualizando a futuro. Nos decía un colega que nos dio un curso en el Colegio de Abogados de actualización notarial, que en el pasado, fíjense, hubo lucha gremial o profesional entre los colegas porque en la ley se iba a permitir que las escrituras se hicieran a máquina. Y los notarios no sabían usar la máquina de escribir. Entonces había una oposición porque antes que eso, las escrituras se hacían a mano, ¿ya? Y existía impugnaciones y todo. Y finalmente se accedió a la máquina de escribir, ¿verdad? Y las secretarias hicieron una labor de auxilio al notario, ¿verdad? Porque no todos los notarios posiblemente sabían usar la máquina de escribir. A nosotros desde estudiantes en algunas universidades, hasta el estudiante llega a su examen privado con una máquina de escribir, ya en la actualidad, pero en otras no. El asunto es que después cuando de la máquina de escribir, cuando ya por fin se habían acomodado que la secretaria hacía todo, ¿verdad? Pobre las secretarias, porque pues, la tecnología vino a ayudar mucho, no se quería hacer el cambio a las computadoras. Y nosotros estamos en el cambio de que de la computadora va a pasar tal vez a otro método, ¿verdad? Y ustedes lo van a ver, lo van a vivir. Contiene 16 títulos y están descritos de la siguiente forma. En relación a lo que les estaba diciendo, decía este notario, los cambios en todas las ramas del derecho son inminentes, van a suceder. Va a haber resistencia, pero van a tener al fin que adaptarse, ¿verdad? Vuelvo entonces a desarrollar esto de los títulos que ustedes ya hicieron su ficha técnica y vieron. Ahorita vamos a ver el título primero, artículo 1 al 7, ¿verdad? Ya vimos unas partes, pero voy a explicar otras. Luego vamos a empezar a ver todo lo relativo al protocolo, los instrumentos públicos y los requisitos que estos llevan y las formalidades de testamentos y otras escrituras. Las de los testamentos ya tuvieron oportunidad en Civil 3 de saber en qué consisten, ¿verdad? Según el Código Notariado. Y sería como un repaso. El tema del protocolo van en el notariado 2 a volverlo a abordar, pero allá van a abordar todo lo relativo a los documentos que el notario hace fuera del protocolo principalmente, que son las legalizaciones tanto de firmas y de documentos conocidas vulgarmente como auténticas, porque no es ese término que da la ley,
salvo que a veces se refiere a ellos como auténticas, pero la mayoría de gente los conoce como auténticas. Y las actas notariales, que estos son documentos que el notario autoriza fuera del protocolo. En su momento se explicará por qué van fuera del protocolo. Las protocolaciones o protocolizaciones, que esas sí van en el protocolo, que es insertar un documento que no es del protocolo a que pase a formar parte del protocolo. En algún momento se desarrollará aquí en Notariado 2 el tema de los testimonios, que es la forma de reproducir las escrituras públicas. Las prohibiciones que el notario tiene, las vamos a ver aquí, las funciones del Archivo General de Protocolos, la inspección de protocolos, quiénes la pueden hacer, cómo se hace, en qué consiste, qué se revisa, la reposición del protocolo, qué pasa cuando el protocolo se pierde, sanciones y rehabilitaciones en el ejercicio del notariado, el arancel, vamos a ver cuándo aplica, ¿verdad? Y las disposiciones finales, principalmente lo que les decía, el artículo 110 de ese principio de unidad de contexto que es primordial en el notariado latino. Es requisito para el notariado latino que eso exista, porque la unidad de contexto permite que en una sola ley se tengan las normas claras de cómo va a fungir o cómo va a aplicarse el notariado en determinado país. No pueden haber un montón de normas que regulen por separado esto, ¿sí? Y deberá hacerse por reforma expresa. Vamos a estudiar también otras normativas, definitivamente el Código Notariado, pero vamos a ver el Código de Ética Profesional, la ley, el decreto 5477, que es la ley de jurisdicción voluntaria, tiene un largo nombre, pero no lo voy a leer en este momento. Eso es exclusivo del Notariado 3, ese es el contenido del programa de evaluación en Notariado 3, que doy ahorita en el 6º semestre. El decreto ley 12583 también es una ley que se aborda ahí, que es la rectificación de área de bien inmueble urbano en jurisdicción voluntaria. La ley de registro de procesos sucesorios. Muchos de estos compendios de leyes notariales traen en su primera parte el código notariado y en la parte de atrás traen estas leyes, muchas de las que les estoy hablando. Tal vez la única que no viene es la ley del IVA, ¿verdad? Que les recomiendo que compren una actualizada. Yo sé que muchos profesionales aquí conocen la ley del IVA perfectamente, pero la lectura que van a hacer en esta oportunidad va a ser para el ejercicio como notarios, ya no como asesores fiscales y tributarios, ¿verdad? Tiene otra connotación, ¿ya? Entonces van a ver esas leyes de timbres fiscales y papel para protocolos, ley de timbre forense y notarial, la ley del YUSI, ¿verdad? Cuando es aplicable, ahorita acaba de tener esa modificación, habrá que esperar que ver cómo queda y cómo se aplica, ¿verdad? Y las consecuencias o beneficios que esto pueda llegar a traer. La ley del impuesto del YUSI, el estudiante de Derecho y de Derecho Notarial la tiene que conocer, pero no la aplica en su práctica, salvo que él trabaje en ese ámbito, ¿verdad? Municipal, etcétera. La ley del IVA y sus reglamentos, todas las leyes que tengan reglamento también deben de leer su reglamento porque es donde se aplica la ley o se explica o desarrolla la ley. Y la ley del IVA es importantísima porque muchos de los contratos que el notario autoriza están grabados con IVA, ¿verdad? Y ahí yo les voy a enseñar incluso, aunque no es totalmente contenido del programa, yo aquí se los voy a dejar hasta como tarea y como desarrollo en las clases, ¿verdad? Porque el notario que sabe hacer contratos también tiene que saber aplicar el pago del impuesto correspondiente. Porque cuando el cliente llega con uno y le pregunta cuánto me va a cobrar, usted le tiene que decir cuánto va a ser de honorarios y gastos, cuánto va a ser de aranceles y cuánto va a ser de impuestos, ¿verdad? Y aquí van a aprender eso. La ley del impuesto de herencias, legados y donaciones, que creo que todavía vieron el
vimos el semestre pasado, ¿verdad? Con Civil 3, pues ya no está vigente, ¿verdad? Entonces, pues ya no sería objeto de estudio, más que como referencia, pero ya no está vigente, ya no se aplica, ¿verdad? También la ley que regula el registro electrónico de poderes y algunos otros que los voy a mandar a ver, ¿verdad? De registros y aranceles. ¿Cómo van a aplicar estos conocimientos, ¿verdad? En los instrumentos públicos desarrollados tanto en materia civil como mercantil? Y los procedimientos que incluso van a llegar a servir en materia de leyes del procesal civil y mercantil. Como ustedes terminaron civil el 3 el semestre pasado, ya están viendo su curso de procesal civil, préstenle mucha atención a todos los tipos de juicios, el ordinario, sumario, ejecutivo, cuando aplica uno, cuando aplica el otro, y ahí van a observar que hay un grupo de procesos que se conocen en la vía voluntaria, quiere decir que no hay pleito. Vamos a solicitar un divorcio voluntario, ahí no hay pleito. Vamos a hacer la solicitud de un cambio de nombre, ahí no hay pleito, ¿verdad? Esas funciones de esos procesos voluntarios que se llevan en procesal civil y mercantil, en los tribunales de esa índole, fíjense, se llevan sin litis, sin pleito, sin conflicto. Y el legislador ha sido tan bondadoso que dijo, los pobres jueces tienen demasiada carga laboral, permitamos que otra persona que sea conocedora del derecho y que tenga fe pública, pues los aplique también. Y entonces creó esa ley que les digo, el decreto 5477, porque permite que los notarios, en algunos casos, no en todos, conozcamos en jurisdicción voluntaria. Y el ejemplo, ¿verdad?, que van a encontrar ustedes, que es que en el Código Procesal Civil y Mercantil, permite que el proceso sucesorio sea diligenciado ante juez o ante notario. Entonces, se emitió una ley específica, en su momento la comprenderán y se les explicará, para ampliar el conocimiento del notario en procesos que normalmente se llevan ante un juez, pero que se van a poder hacer ante notario. ¿Qué es lo que les digo, que les estoy explicando a los alumnos del notariado 3 en el sexto semestre? Entonces, no sé si tienen alguna duda o comentario al respecto. Y si no, me permitan que les desarrolle hoy sí los 7 artículos. Los voy a desarrollar mejor y después nos quedamos con preguntas. Así, hoy sí ya finiquitamos esta parte del código notariado. Del artículo 2 del Código Notariado expliqué claramente todo lo de ser guatemalteco natural, ¿verdad? El tema de la mayoría de edad y del estado seglar, y espero que se haya comprendido bien, y si no, pues también lo puedo volver a explicar. Díganme ustedes si no quedó eso claro. Pero un aspecto que tal vez no desarrollé totalmente es el que el notario debe estar domiciliado en la República, salvo lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 6, que se refiere a los cónsulos o agentes diplomáticos acreditados y residentes en el exterior que sean notarios hábiles conforme a la ley. Sobre esto hay mucho que decir, pero de momento solo les puedo, para concretizar, decirles que todo notario que vaya a ejercer dentro o fuera del territorio guatemalteco tiene que tener su domicilio en la República de Guatemala. ¿Ya? Es un requisito que la ley manda. Se está dando una situación desde hace un tiempo donde muchos notarios han ido a radicar fuera de Guatemala, ¿ya? Y ya de manera definitiva, no de manera temporal. Posiblemente están viajando a nuestro país por lo menos 1 o 2 veces al año para no perder el domicilio, y para efectos legales lo tienen registrado en Guatemala. Pero tenemos que tener en consideración algo, y que hasta ahorita están poniéndole más atención a esto.
Yo siempre lo manifesté en donde pude, ¿verdad? Pero no le prestaban atención. En la ley del organismo judicial se permite que el notario vaya fuera del país a autorizar un instrumento público, ¿ya? Un acto o un contrato. De hecho, va, pero no lleva el protocolo porque el protocolo no sale del país. Pero cuando él va, está facultado, la ley le permite ir y autorizar en Estados Unidos, en Colombia, en El Salvador, un instrumento público. Lo firma y el notario pues ya ingresa al país y lo protocoliza. Pero hay un problema que nadie estaba visualizando. El notario, ¿con qué tipo de visa está saliendo del país? Porque si es con visa de turista y en la entrada a migración, por ejemplo, a Estados Unidos, dices que vengo a trabajar autorizando un contrato, no lo van a dejar entrar o pueden quitarle la visa por estar violando una norma legal para ellos. Porque cualquier persona que entre como turista no puede recibir ni un solo centavo en calidad de remuneración. Por ejemplo, aquellas personas que van y dicen, ay, voy a hacer limpieza y que me paguen mi cheque. Hay gente que he oído yo que lo hace, pero si el gobierno norteamericano establece que eso sucedió, le van a quitar la visa, porque la visa de turista no tiene ese objetivo. Tendrá que tener una visa especial para poder hacerlo. Entonces, hay ahí como una contradicción. ¿Cómo hago entonces para ir? El asunto es que no solo el notario va, ¿verdad? El notario va y regresa. Ahí no está vulnerando el perder su domicilio. Pero hay casos de notarios que residen en el extranjero y publican, ¿verdad?, sus anuncios de los servicios que prestan en el extranjero para los guatemaltecos. Como nadie se estaba percatando de esto, no existe una ley. El Colegio de Abogados acaba de sacar una disposición, pero no la hemos visto que sea una normativa obligatoria en la que dice que se registren los notarios que ejercen en el extranjero. Pero con el proyecto de ley del Código de Notariado que les menciono que está promoviéndose, se aborda ese tema, donde el notario no va a poder residir en el extranjero y autorizar instrumentos públicos que tengan validez en territorio guatemalteco. Entonces, es una problemática que se está dando, que vamos a ver cómo se va a terminar de regular o si se va a sancionar, se va a prohibir, se va a seguir permitiendo. Pero al día de hoy, ¿verdad? Si yo fuera requerida para autorizar un instrumento público fuera de Guatemala, voy, llevo el documento en papel bond, lo firman, ingreso al país, lo protocolizo en mi protocolo y hago el registro correspondiente donde haya de ser para que las personas lo utilicen. Por ejemplo, un mandato. Pero habría que ver si no se está vulnerando alguna norma, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si a mí me pagan allá, podría ser que se esté vulnerando alguna norma de visado, de derecho migratorio que tengan en esos países. Pero hay que considerarlo porque está en discusión incluso si eso va a seguir, si no va a seguir. Pero al día de hoy se puede hacer. Yo nunca he ido y he autorizado fuera. Tengo colegas que sí van y traen el documento. Yo sí he protocolizado los que autorizan, algunos que están allá, ¿verdad? Pero pues yo no he salido del país para autorizar nada. Entonces he salido del país, pero no autorizar ningún instrumento público. Sí, licenciada Molina. En relación a lo que dice, puede inclusive haber falsedad cuando, porque creo yo que a veces sucede que mandan el documento por correo, pero, por Forza, por ejemplo, firman allá y devuelven el documento firmado y aquí lo protocolizan. Y a veces sucede con personas inmigrantes, las que no pueden salir, por ejemplo, de Estados Unidos. Y es un mandato para manejar alguna cuenta o, por ejemplo, en mi trabajo los utilizan para hacer alguna mediación.
¿verdad? Más pensiones alimenticias y siempre dicen, ay, no es que el papá vive en Estados Unidos, pero se fue de mojado. Entonces ahí no nos da como ninguna certeza de que el documento Pues sea el documento verídico. se supone legal porque lo autorizó un notario. Por eso les La decía en el forma es la artículo no 1, legal. Ajá, que se dé una falsedad puede tener lugar, pero ahí hay responsabilidad del notario. Porque el ya. notario es el que está dando fe que la persona firmó en su presencia y es la que dice ahí que es. Ujú. Entonces, en discusión está también ese tema de la custodia del documento, todas las cosas que pudieran llegar a suceder. Porque nosotros cuando protocolizamos aquí no dudamos de la fe del documento que nos están mandando. Porque se supone que el notario que lo autorizó también tiene fe pública como yo la tengo, ¿verdad? Pero puede tener lugar. Yo no sé si ustedes vieron un TikTok donde salía una ancianita que prácticamente ya la estaban velando, medio abría el ojo, y, y el notario estaba colocándole la huella en una escritura posiblemente, testamento, donación, no sé qué haya sido. Si la persona que está autorizando el instrumento público, imagínense que fuera un testamento, que eso haya sido, y no se puede dar a entender y decirle al notario, sí, licenciado, ahorita que usted me leyó la escritura, o como dice, ¿verdad? Que la lea él, que pida él quien la lea, como decían los requisitos, ¿verdad? Eso se puede impugnar, porque no se está haciendo de conformidad con la ley, ¿verdad? Entonces, ahí sí que la responsabilidad es la del notario. ¿Cómo estamos autorizando los instrumentos públicos? Por ejemplo, cuando yo les digo, ¿por qué vamos nosotros a una institución bancaria? Nos pasan un contrato del sistema bancario, contrato de adhesión, que ya viene el formulario, ¿verdad? De cualquier tipo de servicio. Y nos dicen, firme aquí 2 veces. Ay, ¿por qué firmo 2 veces? Ah, es que ahí está el espacio para la auténtica. Bueno, y no el notario para hacer la auténtica tiene que estar en presencia de la persona, pues. Yo siempre lo digo en todas estas clases y no me voy a cansar de decirlo. Los bancos se están arriesgando, ya, porque hay gente que conoce el derecho y después alega esto para no cumplir, para dejar sin efecto los documentos, entre tantas cosas, ya. Pero sigue pasando. Incluso, fíjense, si somos requeridos como notarios y nos dicen, mire, fíjese que ya terminé de pagar mi casa y quiero una carta total de pago. Y no, como no la voy a hacer con el notario que me está ofreciendo el banco, que de eso voy a hablar ahorita más adelante, quiero que usted me la haga porque yo la conozco, tal y tal, y cuánto me va a cobrar. Va, y acuerda uno. Uno al banco tiene que pedir la minuta, qué es lo que quiere que diga la escritura. Tiene que imprimirla y tiene que llevarla al banco, porque los nenes, ¿verdad?, del banco no vienen a firmar a la oficina del notario. O tal vez algunos sí, pero no todos. ¿Ya? Y el notario se arriesga sabiendo que el que firmó, saber si era el que era. ¿Ya? Si el nombramiento que esa persona tenía como representante legal estaba inscrito, no estaba inscrito. ¿Ya? Y no digamos dejar el papel protocolo, la escritura en papel protocolo en una institución bancaria. Y lastimosamente eso sucede, esos abusos suceden. Entonces, yo, por ejemplo, desde hace años yo no hago cartas totales de pago porque las entidades bancarias quieren que uno deje el protocolo y el riesgo es para uno, ¿verdad? Tuve la experiencia de que la oficina estaba cerca de ese banco y se suponía que iban a hacer así, ¿verdad? Pero exigían que se quedara el protocolo. Bueno, unos problemas, miren ustedes, que la verdad que mejor que ellos lo hagan. Van a ver ustedes porque se los digo, ya, en el artículo 7 les voy a explicar eso. Pero
El tema del domicilio, tengámoslo presente, que va a ser una de las novedades en la reforma del Código Notariado si llega a aplicar. Si esto se sigue haciendo como está, el colegio colocó un registro de notarios ejerciendo en el extranjero bajo el argumento de, es que cuando la gente nos llame, aquí tenemos una base de datos, pero no es obligatorio, ¿ya? Entonces, hay muchas cosas ahí aún que regularizar en ese sentido. El título facultativo y la incorporación, ya la expliqué, el haber obtenido el título, inscribirlo, ¿verdad? Y su firma y sello, creo que ya lo expliqué también. Y el ser de notoria honradez, pues que no se puede acreditar de alguna forma más que acreditar lo contrario, ¿verdad? Pero tenemos luego en el artículo 3 los impedimentos, que esto sí es importantísimo. Lo voy a hacer lo más pronto posible. Por si surgen dudas, les doy de último la palabra. O me las escriben por si no nos da tiempo. Impedimento quiere decir que una persona no puede hacer algo. ¿Y qué es impedimento para ejercer el notariado? Puede que ya sea, puede que esté estudiando, puede que se acaba de graduar, pero ¿qué sucede? Si una persona es civilmente incapaz, voy a leer mejor el de mi ley porque aquí por espacio yo no lo coloqué completo. El civilmente incapaz, ¿ya? Ellos no pueden porque no tienen capacidad y si no tienen capacidad no tienen responsabilidad y el notario va a tener responsabilidades de toda índole. Toxicómanos y ebrios habituales, ojo, es un impedimento para ejercicio del notariado. Siempre les digo que puede chocar, ¿verdad? Y decir, eso es discriminatorio, pero dice ciegos, sordos y mudos, aunque la terminología puede ser en estos tiempos de sensibilidad alta, ¿verdad? En todos los ámbitos, malinterpretarse. La ley se hizo en el año 47 y si una persona era ciega, si era sorda o si era muda, y los que adolecieran de cualquier otro defecto físico o mental que les impida el correcto desempeño de su cometido, ¿verdad? Si ahora estamos en tiempos en donde al trabajador se le tiene que decir colaborador, imagínense ustedes cómo se oirá este numeral de fuerte, ¿verdad? Pero la ley tiene una razón y dice, mira, estas personas, lastimosamente, que tienen algún tipo de situación, condición, ¿verdad? De las descritas en este numeral, no tienen posibilidad de ejercer el notariado porque él tiene que escuchar, tiene que hablar, le tiene que preguntar al cliente, puede hacer que haya nuevas formas de comunicación y que también esto vaya a ser a futuro objeto de modificación en la ley, ¿verdad? Efecto de ser más inclusivo o no ser tan directo lo que la ley manda, ¿verdad? Sobre todo en el tema donde dice defecto físico, porque en ese tiempo, ¿verdad? Tal vez se consideraba esa terminología y en la actualidad pues ya no. Luego menciona los que hubieren sido condenados por alguno de los delitos siguientes: falsedad, robo, hurto, estafa, quiebra o insolvencia, cohecho o infidelidad en la custodia de documentos y los otros, y en los casos de prevaricato y malversación que señalan los artículos tales del Código Penal. Entonces, si hay una condena de esos, no si hay una denuncia, no si le dijeron que lo van a denunciar, ¿verdad? Sino si hay una condena de esos delitos, no se puede ejercer el notariado. Ahora, ahí no se menciona asesinato, no se mencionan otros delitos, que si no están, sí se podría, ¿verdad? Bueno, artículo 4. Además, los que tengan, no pueden ejercer el notariado los que tengan auto de prisión motivado por alguno de los delitos que acabo de mencionar, ¿ya? Ustedes en derecho procesal penal ya vieron qué significa que haya condena, ya, que la sentencia ya está firme, y qué significa que haya auto de prisión, ¿verdad? Entonces, desde ahí ya habría impedimento para ejercer el notariado. Los que desempeñen cargo público que lleve añeja jurisdicción, ¿qué significa?
todos aquellos funcionarios que tienen a su cargo un territorio, ¿verdad? Como por ejemplo los jueces, que tienen ellos que conocer de un juzgado, ¿verdad? Que como ellos también son notarios, posiblemente en su mayoría, ellos tienen prohibido ejercer el notariado. Pero también el resto de funcionarios y empleados del organismo ejecutivo, judicial y municipalidad que devenguen sueldos del Estado o del municipio y el presidente del Congreso. Pues aquí es claro el artículo. ¿Qué les quiero resaltar de ese artículo? Que si existe un vínculo laboral, no se puede. O si el funcionario tiene un nombramiento, no se podría, ¿verdad? Incluso el presidente del Congreso, si fuera notario, no podría. En ese sentido, tenemos que tener claro, ¿verdad? Algunas excepciones posiblemente, que si la persona es 029, no la podemos catalogar como trabajador del Estado. Entonces, sí podría ejercer el notariado y ser 029 o su grupo 18, ¿verdad? Pero lo importante es que el sueldo, si se recibe sueldo, no se puede. Y si se llegara a recibir sueldo y no honorarios, porque en honorarios sí se podría, tendríamos que ver las horas por las que el notario está contratado, ¿verdad? Eso es claro. Y luego viene uno que es importantísimo, aquí el 4. Los que no hayan cumplido durante un trimestre del año civil o más con las obligaciones que impone el artículo 37. En ese artículo ustedes van a ver qué obligaciones tiene el notario después cuando lleva protocolo, ¿verdad? Ahí lo vamos a ver en su momento. Los notarios que se encuentren en ese caso podrán expedir los testimonios especiales atrasados con los requisitos que establece este código a efecto de subsanar dicho impedimento. ¿Qué sucede cuando se incumple? Bueno, aparecen en el listado de notarios que no han cumplido con lo establecido en el artículo 37, se publica y mientras no subsanen lo que ahí aparece, ¿verdad? El notario no podría autorizar ningún instrumento público, ¿verdad? Eso es importante. Entonces, vean qué relevancia tienen estos artículos que les acabo de leer. Pueden ejercer el notariado, establece el artículo 5, no obstante lo presentado en el inciso 2, los que desempeñen el cargo que lleve añeja jurisdicción. Y el artículo y el inciso 3, los funcionarios del organismo ejecutivo que desempeñen una función que devengue sueldo de las municipalidades, podrían, ¿verdad? No obstante, los miembros del personal directivo y docente de la Universidad de San Carlos y los establecimientos de enseñanza del Estado, los abogados, consultores, consejeros, asesores, miembros o secretarios de las comisiones técnicas, consultivas, asesoras de organismos del Estado, así como directores o redactores de publicaciones oficiales, cuando el cargo que sirvan no sea de tiempo completo. Los miembros del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, los de las corporaciones municipales que desempeñen cargos ad honorem, excepto el alcalde. El 5 fue suprimido y el 6, los miembros de las juntas de conciliación de los tribunales de arbitraje, los de las comisiones paritarias del Código de Trabajo y los miembros de las juntas electorales y los jurados de imprenta. Entonces, pese a que estén en los anteriores, en esos numerales, podrían estos que están aquí enlistados. Y pueden también, según el artículo 6, casos excepcionales, los jueces de primera instancia de las cabeceras, cuando no hubieren notario hábil y habiéndolo se negara a prestar el servicio, y ahí explica cómo deberá de ser. Eso, el código era el 47, en esa época pues tal vez no habían tantos notarios. En la actualidad es muy poco factible que no haya ningún notario, ¿verdad? Pero si eso llegara a suceder, es aplicable que los jueces entrarían a ejercer en su función notarial, pero con las especificaciones y prohibiciones que aquí se mencionan en el 6.1. Y los cónsules o agentes diplomáticos que estén acreditados y residentes en el exterior, que sean notarios hábiles conforme a la ley. No muchos cónsules son notarios, ¿verdad?
Si son cónsules y notarios o agentes diplomáticos, podrían ellos hacerlo, ¿verdad? Los empleados que están instituidos precisamente para el ejercicio de funciones notariales, las que no podrán ejercer de carácter particular. Ejemplo, imagino, tendría que ser ahí el escribano de gobierno, ¿verdad? Y este que es el artículo 7, que es fue motivo de conflicto, ¿verdad? Establece los abogados titulares de las instituciones de crédito, sistema bancario, ¿verdad? No podrán autorizar los documentos en que comparezcan o tengan interés directo dichas instituciones, salvo las actas de sorteo y de remate. ¿Qué sucedía? Ejemplo, las cartas totales de pago o todas las escrituras que se firman con donde el sistema bancario es parte, ¿verdad? Un banco es parte. Pues al particular no le dan opción de elegir su notario, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Pues ellos obligan a las personas, obligaban literalmente a las personas porque no le daban la opción de hacerlo. El colegio de abogados, los profesionales levantaron la mano y dijeron, ¿cómo puede ser posible que se esté incumpliendo lo del artículo 7 por los notarios, abogados y notarios que trabajan para los bancos, ¿verdad? Y entonces el colegio hizo un llamamiento, dijeron, señores del sistema bancario, por favor, que sus notarios, abogados y notarios, no autoricen esos instrumentos públicos. Ofrézcanle la oportunidad a las personas de llevar su propio notario, ¿verdad? Y pues entonces, en la actualidad, algunos lo hacen, ¿verdad? Le dan la posibilidad a las personas y otros directamente le dicen, mire, pase a la oficina tal, que muchas veces está dentro del la propia central del banco, pague, ¿verdad? Al banco, aunque ya a los notarios los han sacado contractualmente, ya no son trabajadores del banco, sino es una empresa externa que trabaja para el banco, ¿verdad? Entonces, en ese caso, cuando una persona lo busca a uno, fíjense que muchas veces a la persona le sale más barato y más rápido que busque un notario del mismo banco, puesto por el banco, que uno externo, porque al externo le van a pedir un montón de requisitos, revisión de minuta, el notario, si es correcto, no va a permitir dejar su protocolo, y entonces va a haber más problema y le pueden poner obstáculos posiblemente, ¿verdad? Mientras que si lo hace directamente con el notario que ellos quieren, aunque sea externo, pero estando adentro del banco, pues le va a salir posiblemente sin ningún inconveniente, porque ahí adentro es donde se está firmando todo. Y ahí esos notarios sí van a tener tal vez la posibilidad de confirmar y que al que le corresponda firmar esté ahí adentro, ¿verdad? El ejemplo que les puedo poner son las cartas de pago. Las cartas de pago solo tienen que ir firmado por el representante designado por el banco a efecto de liberar de la hipoteca que se tenía, ¿verdad? Y anotarla en el registro de la propiedad, esa liberación. Pero hay otro montón de contratos, ¿verdad? Que el banco, pues si usted compra un bien inmueble con garantía hipotecaria, ellos van a poner a su notario, ¿verdad? No le van a dar opción de elegir. No digamos la opción de que usted diga, ay, fíjese que si me dan la opción previa de leer el contrato, ¿verdad? De modificar algo contenido en el documento. Y aquí se vulnera un poco aquel derecho incluso de el tema del contrato precisamente, ¿verdad? Donde dice que es una negociación de voluntades, ¿verdad? Que muchas veces cuando ya está plasmada en el contrato no es lo que la persona quería firmar. Y les cuento un caso, ¿verdad? Donde una persona compró compró un bien inmueble a largo plazo, ¿verdad? 20 años. Y creía él que con garantía hipotecaria, ¿verdad? Porque el banco tiene que garantizar su pago. Pero cuando la iba a firmar, decía constituido en fideicomiso y no había hipoteca. Y esa persona era un alumno de la maestría, fíjense, estando él recibiendo estos cursos, escuchó todo esto que yo les estoy hablando y le dijo al del banco, bueno, no al notario, porque el notario no estaba ahí y él sabía que era un notario, ya tenía que estar. Mire, yo no pacté
que el bien se constituya en fideicomiso. Yo pacté que iba a comprar esta propiedad con garantía hipotecaria. Y él tuvo el valor de decir, si no me lo hacen como yo quiero, no lo firmo. Y el banco pues tuvo que hacerlo, ¿verdad? Pero no siempre sucede eso. Entonces, cuando él contó acá en el curso que él había hecho eso, cabal, cuando yo estaba explicando esto del artículo 7, a los días él lo comentó, pues él dijo, sí, licenciada, lastimosamente en el sistema a uno le dicen firme y ni le explican, ni le advierten, ni nada. Y ahí es donde se está fallando, ¿verdad? Porque las personas a veces ni copia del contrato le dan. Recientemente, próximamente, voy a acompañar a una persona porque resulta ser que ya firmó su escritura de compraventa con garantía hipotecaria y no le han entregado su testimonio. Y ya tiene un año de estar viviendo y no se le han entregado. Entonces, vamos a hacer el requerimiento y si no, vamos a ir al registro de la propiedad, ¿verdad? Porque inscrito ya debería de estar. Entonces, vean todo lo que puede pasar. Esto solo era referencia, pero lo que ya les había explicado en su momento, ¿verdad? Y por favor, léanse estos 2 artículos del Código Notariado y en la próxima clase lo explicamos. Les voy a dar el tiempo para que hagan algún comentario en los siguientes 3 o 4 minutos a efecto de, pues, darles la oportunidad de escucharlos. Buenos días, doctora. Buenos días. Osma Montepeque le saluda. Solo nada más, ahorita que decía usted que uno podría ir al registro general de la propiedad, en este caso último que está comentando. Ahora bien, considero yo que también se podría ir, ya que tiene un año, a ir al Archivo General de Protocolos con la fecha, con el notario y con todas las demás a solicitar una certificación de la escritura pública, aunque no se tenga el número. Bueno, la certificación de la escritura en el archivo la va a conseguir solo con, si tenemos los datos de Finca Folio Libro, ya, sí lo tenemos, pero no le quieren dar a la persona su testimonio donde acredita que compró, porque queremos ver, porque hay un plano que va ahí incorporado que establece qué incluye, ¿verdad? El objetivo es la escritura, pero principalmente el contenido del plano. Ok. Ahora bien, vea pues, una vez tenemos la certificación de la escritura pública, ya tenemos todos los datos y nos vamos al registro general de la propiedad. Ahí nos dan como un duplicado y automáticamente ya salen todos los planos, ya sea del primer registro o segundo registro. Sí, pero al punto que yo quiero llegar es porque la institución bancaria, ¿verdad? No quiere entregar o la constructora que lleva la administración no quiere entregar el testimonio al comprador. Ya. Es Doctora, ilógico. a mí me pasó. Se los digo, perdón, porque he visto trabajadores que no tienen copia de su contrato de trabajo. Y en la ley dice que tiene que tener su copia de contrato de trabajo. Sí, doctora, le comento, con este caso de la constructora o del banco, a mí me pasó. Yo compré un terreno cuando me estaba divorciando de alguien y lo puse a nombre de mi mamá. Y tuve que ir a que me dieran escritura, planos, primer testimonio, cuando mi mamá falleció y llegué a cancelar de un solo todo, porque el mismo banco me decía, mire, tiene que venir a actualizar datos. Entonces empecé a hacer un préstamo yo para poder cancelar todo de un solo y que me dieran de una vez todito. A la vez también solicité la carta de liberación de hipoteca para ir a pagar 190 al registro en aquel tiempo y me dieron todo de una vez. Y no le dieron opción de decir traiga su notario que le autorice la carta de pago. No. Así es. El BAM, así es. Y el BAM también se presta, y perdón si voy a seguir susceptibilidades, también se presta a que gente dentro del BAM hayan fraudulentos, solamente. Gracias por compartir, licenciado. ¿Alguien más? Bueno, les agradezco mucho la atención. Voy a desconectarme porque voy a dar otra clase ahorita y pues dejo de grabar
y el próximo sábado nos vemos ya para desarrollar el contenido que vendrá en su primer examen parcial. Agradezco mucho la atención y estoy para servirles. Feliz fin de semana. Gracias.